He tratado como pastor de sembrar en su corazón durante 12 semanas, durante todo este año, porque somos una iglesia de vocación, porque somos una iglesia llamada a lo espiritual. No una iglesia que se acostumbre a venir cada martes, cada viernes, cada domingo, cada miércoles, cada sábado, sino una iglesia, que tenga un hambre por la presencia de Dios. Voy a ir a mi célula, no sé si va a ir mi líder, si a lo mejor le delegó el mensaje al anfitrión, al asistente, pero yo voy porque tengo hambre de Dios. No sé quién vaya a predicar en la iglesia, pero yo voy porque tengo hambre de Dios. No sé quién vaya a dirigir, quién vaya a cantar, yo voy porque tengo hambre de Dios. No estoy esperando un canto que me llegue a las emociones para entonces querer llorar, querer doblar mis rodillas. Yo estoy esperando que ya comience esto porque yo tengo hambre de Dios y solo la presencia de Dios la puede saciar. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, esta segunda plenaria es: somos una iglesia de vocación. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 20, verso 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Insisto, la palabra vocación significa llamados a lo espiritual. Diga conmigo, llamados a lo espiritual. Eso somos nosotros. Cuando decimos somos una iglesia de vocación, no es una iglesia donde hay doctores, abogados, maestros. No. Es una iglesia donde hay gente llamada, a lo espiritual. No tanto gente profesional en cosas seculares, sino en lo espiritual. Amén. Que nosotros podamos tener, una vida llena de lo espiritual. Entonces, la vocación no te la da un diploma. Tú puedes empezar a estudiar, terminar y al final te dicen, bueno, usted ya terminó su carrera, todo, su tiempo hasta universitario, aquí está su título y te dan un título como doctor. Amén. No significa que te vas a dedicar a eso, porque pudiste a lo mejor terminar, eres bien inteligente, tienes mucha capacidad y lo terminaste, pero ya a la hora de hacerlo no tienes la vocación. Y terminas, a lo mejor poniendo un negocio y dedicándote a otra cosa. He conocido gente que tienen negocios, venden, a lo mejor ropa o algo por el estilo, y cuando uno platica con ellos dicen, yo terminé una carrera, pero nunca la pude ejercer. No encontré trabajo, encontré un trabajo y no pude desarrollar ahí. Y me metí a esto de las ventas y a esto de voladita le agarré. Entonces, la vocación no te la da un diploma. La vocación no te la da ser miembro de la iglesia. Tienes que desarrollar tu vocación. Tienes que desarrollar tu llamado. Tienes que desarrollar tu vida espiritual. Como decían ahorita los hermanos en los talleres, tú no puedes tener la misma vida espiritual del año pasado y tener la misma hoy. Hace 10 años el Espíritu Santo vino sobre mí, hace 5 años el Espíritu Santo vino sobre mí y con eso he sobrevivido durante todo este tiempo. No, el Espíritu Santo vino sobre mí apenas ayer, apenas hoy. El Espíritu Santo debe de llenarnos continuamente. Amén. Hay 3 decisiones muy importantes que tomar en la vida. Paren oreja los jóvenes. Amén. Hay 3 decisiones muy importantes que tomar en la vida. La primera, tu decisión por salvación. Que tú te decidas por Jesús y le digas, Señor, quiero recibirte en mi corazón. Y eso hace que tú tengas asegurada tu vida eterna después de esta vida. Amén. Número 2, ¿con quién te vas a casar? Esa es la segunda decisión más importante que tenemos que tomar en la vida. No te lo tomes a la ligera, no te vayas por presión de los amigos con alguien que te gusta. Hay mucha gente que por cosas incorrectas, por una pasión, se metieron con un hombre, con una mujer y después se dan cuenta que no se aman, que no era el hombre de Dios para ella, que no era la mujer de Dios para él. Y dice, ¿ahora qué hago? Ahora hasta hijos tengo. ¿Cómo le hago para zafarme de esta? No te puedes zafar tan fácilmente. Son decisiones importantes. Amén. Y número 3, ¿a qué te vas a dedicar en la vida? Porque eso nos habla de para qué estás aquí. Amén. Eso le da sentido a las 8 horas de parto que tuvo que soportar tu mamá. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué naciste? ¿Cuál es tu propósito de vida? Amén.
La tercera decisión, ¿verdad?, es la más importante. Y en la vida cristiana es lo mismo. ¿A qué te vas a dedicar? Pastor, yo voy a ser servidor toda mi vida. ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuál va a ser tu ministerio? Mire, en la Biblia, los hombres que Dios ungía, morían ungidos. Ninguno, ¿verdad?, decía, bueno, pues a mí Dios me llamó a ser sacerdote, pero hace como 5 años que ya no ministro, ya no soy sacerdote. Morían siendo sacerdotes, ministrando, sirviendo. Escucha, creo que ya les comenté de un pastor ya grande que terminó de predicar un domingo, bajando de predicar, se fue a su casa, se acostó a dormir y no volvió a despertar, ahí murió. Y qué calidad, yo decía, una muerte así quiero. Amén. Entonces, poder que tú puedas terminar tus días sirviendo al Señor, a hacer aquello para lo cual Dios te salvó, a hacer aquello para lo cual Dios te eligió, para lo cual Dios te llamó, para lo cual Dios te levantó. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, nadie puede decir, yo no tengo vocación, yo no soy bueno en nada, soy bueno en dormir y en comer, no hay ministerio de eso, pastor. No hay. Dios nos prepara, nos forma para desarrollar nuestro llamado. Si ahorita estás en el tiempo de preparación, prepárate lo mejor que puedas. No crea usted que yo cuando salí, ¿verdad?, ya salí con un biberón y ya predicando desde niño. Entonces no fue así. No crea usted que a los 5, a los 10 años empecé a predicar. No crea usted que fue de esa manera. Hubo todo un proceso. Y a lo mejor ahorita tú estás en ese proceso. Amén. Dios está preparando a nuestra iglesia. Mire, los atletas se preparan durante 4 años para ir a una olimpiada. Y en la olimpiada son segundos los que tienen de participación. Son minutos los que tienen para romper récords, para poder vaciar todo lo que estuvieron preparando día a día durante 4 años, sufriendo hambres, largas horas de ejercicio, de práctica, de desvelos, evitando poder estar en fiestas, en un montón de cosas, perdiéndose, ¿verdad?, festividades importantes con su familia. Muchos padres no estuvieron en la graduación de sus hijos, todo para un momento. Todo para un momento específico. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entienda? Y ahorita se lo voy a mencionar más adelante, ¿verdad? Que es más larga la preparación, ¿verdad?, que la función, cuando ya te toca funcionar. ¿Cuántos conocemos la historia de Jesús? Que Él fue preparado durante 30 años y su ministerio, ¿verdad?, duró 3 años y medio aproximadamente. Entonces, fue más el tiempo de preparación, aún hasta con nuestro Señor Jesús, que el tiempo donde Él desarrolló su vocación, para lo cual fue enviado. Él decía, el Padre me envió, ¿verdad? Él era un enviado de nuestro Padre. Entonces, lo mismo, si tú dices, pastor, tengo una palabra, oraron por mí, me dijeron que yo iba a ser usado delante del Señor, hasta me vi en un sueño delante de una gran multitud, predicando, cantando, haciendo esto, ¿verdad? No significa que mañana ya el sueño se va a cumplir. Había vivido 40 años Moisés, se lo llevaron al desierto 40 años a prepararlo. Regresó, liberó al pueblo de Egipto y anduvo dando vuelta con ellos 40 años. Entonces repetían los ciclos de 40 en él. Y de igual manera no sabemos cuánto tiempo Dios te va a preparar a ti. Yo conozco pastores que fueron llamados ya en una edad adulta y otros que fueron llamados muy jóvenes. Dios llamó a Abraham cuando estaba en vejez. Dios llamó a David cuando estaba en su adolescencia. Dios llamó a Saúl cuando estaba en su juventud. Entonces el tiempo donde Dios te va a llamar no lo sabes tú ni lo sé yo. Amén. Pero de que Dios te va a llamar, Él lo va a hacer. Cada prueba, cada dificultad es uno de los muchos procesos que van a desarrollar nuestra vocación. Pastor, ya terminé la prueba, ahora sí, ¿cuándo comienzo a servir? Cada prueba, cada lucha que tenemos es una de las muchas que Dios va a usar para prepararnos, que Dios va a usar para pulirte. Mire, te vas a volver un buen siervo, una buena sierva, después de poder atravesar tus pruebas y tus luchas. Vas a saber lo que es vivir la gracia de Dios. Vas a saber lo que es vivir la misericordia de Dios. Vas a saber lo que es sentir la mano de Dios levantarte de haber fracasado, de haber caído,
de haber cometido un pecado, aun cuando ya estabas sirviéndole a Dios y de repente le fallaste, vas a saber todo eso y eso va a ir desarrollando en ti un gran corazón que va a poder entender a las personas. Es fácil decirle a una hermana, ¿sabe qué, hermana? Ya me cansé de usted, mire, hágase mormona o váyase de la iglesia mejor. Le doy hasta cartas si le piden en otra iglesia, váyase por favor. Eso es muy fácil. Amén. Cuando no has sido preparado y formado por Dios. Pero cuando tú has sido preparado y formado por Dios y te acuerdas todas las veces que Dios te ha levantado, estás listo para levantar a otros las veces que sean. Por eso es de que a veces tú dices, ya estoy listo, ya sé mucho de la Biblia. Sabes de la Biblia, pero te hace falta saber de la gracia de Dios. Y esa no la aprendes en ningún libro, ningún seminario, ni en ningún taller. Esa no te la enseña ningún hombre, ningún pastor, ningún superungido. Amén. Esa la aprendes tú. Ahí en tu cueva, en tu pozo, en tu cárcel, donde te mete el Señor, en tu desierto, ahí aprendes tú a saber, ¿verdad? Conocer la gracia de Dios. Y esto se trata de gracia. Tienes que saber poder enseñar y ministrar gracia. La vocación vence las etiquetas. Si nosotros somos una iglesia de vocación, vamos a vencer etiquetas en este lugar. Juan capítulo 1, verso 42 dice, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Sabe qué? El Señor le estaba diciendo, le quiero enseñar lo que significan los dos nombres que tenía o que tuvo, ¿verdad? Este apóstol. El primero le dice, tú eres llamado Piedrecita, pero ahora dice, serás llamado Piedra Grande. Ahora serás llamado Piedra Grande. Entonces nosotros en el mundo somos etiquetados por muchas cosas, por nuestros papás. ¿A cuántos de ustedes su papá lo etiquetó como un burro? Y perdónenme la palabra, como un tonto, como un inútil, como alguien que no sirve para nada. ¿A cuántos de ustedes su papá o su mamá los etiquetó con palabras ofensivas? Con palabras que te marcaron y aún pasan el tiempo y después estás de repente solo y te acuerdas, no se te borre esa imagen cuando una ocasión tu papá y tu mamá te lastimó y te dijo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya no quiero saber nada de ti. Entonces muchos hemos sido etiquetados, amén. Y es en medio, ¿verdad?, de las dificultades donde te das cuenta que no eres el cobarde que te hicieron creer que eras. Es en medio de las dificultades, de las pruebas, de los problemas, de las luchas, donde te das cuenta que no eres el fracasado que te hicieron creer que eras. Es ahí donde se te va toda cobardía, todo temor, empiezas a sentir un fuego de Dios, un poder de Dios y te das cuenta que puedes hacer cosas que por mucho tiempo te hicieron creer que no las podías hacer. Te das cuenta que no eres el borracho, la borracha, el vicioso, la viciosa que te hicieron creer que tú eres. Que no eres el abusado, la abusada que te hicieron creer que tú eres. Te quitas las etiquetas. La iglesia de vocación quita etiquetas sobre nuestra vida. Amén, amén. Vencemos etiquetas mentales que teníamos. La mayoría de la gente dice no puedo. Usan más la palabra no puedo que la palabra en Cristo todo es posible. Usas más esa palabra, pero cuando vienes a Cristo, Él la quita. La falta de identidad te puede llevar a una vocación equivocada. Tienes que creer lo que Dios dice de ti, no lo que el diablo te dice a tu oído, a tu mente o a través de otras personas. No debes de creer eso, lo que el enemigo te diga. Él te va a querer etiquetar y guardarte. Ya estás etiquetado de que no sirves para nada. Vamos a embodegarte, a guardarte y pasas 3 años, 4, 5, 6 años de tu vida desperdiciados. No haces nada, ni frío ni caliente. No haces ni bueno ni malo. Solo andas pasándola, sobreviviendo, en vez de estar desarrollando tus talentos, en vez de estar desarrollando tu vocación. Ahorita a muchos jóvenes desde la escuela el diablo les dice que ellos no son buenos para nada. Y muchos jóvenes no estudian, no quieren estudiar. La mayoría de los jóvenes tienen una mentalidad de que van a encontrar la forma de obtener dinero fácil.
van a encontrar una forma. Entonces van a decir, dicen, ¿verdad? Bueno, con que encuentre un trabajo, a mí me gusta eso de los celulares, eso de las computadoras. Con que aprenda a arreglar celulares, ya la hice, ya la armé, me dedico a eso. Amén. No puedes tener una mentalidad de eso. Cuando Dios te ha dado todo para que tengas éxito y puedas llegar a lugares altos, no puedes creerle al enemigo que tú no vas a servir para nada. Amén. Romanos capítulo 12, verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, insisto, ¿verdad? Tú tienes que saber cuál es tu identidad primero. ¿Quién eres tú? Y de ahí se va a desarrollar tu vocación. De ahí se va a desarrollar tu vocación. Como mi papá, ¿verdad?, es chofer, yo creo que yo también voy a ser chofer. Como mi papá, ¿verdad?, pues es albañil, yo creo que también voy a ser albañil. Como mi papá es carpintero, también voy para allá. Como mi mamá le gusta la cocina, yo creo que también voy a ser cocinero o cocinera. No puedes pensar que vas a desarrollar la identidad de otro, la vocación de otro. Amén. Hay cosas que Dios así las hace y de generación brincan a la siguiente, se repiten. Pero no significa, ¿verdad?, que eso es en todo. Por eso tú tienes que tener clara cuál es tu identidad. ¿Quién eres tú para Dios? Si tú piensas que eres el del último lugar al cual Dios nunca voltea a ver, porque tiene muchos problemas, porque tiene muchas cosas y que Dios nunca te mira, te estás perdiendo de que Dios te muestre quién eres. Hay mujeres, diga conmigo, aquí no hay ninguna, que se resignan, se resignan y dicen, bueno, pues yo no creo que nadie se fije en mí. Al primero que me diga qué bonita estás, con ese me le pego, antes de que me vuelva a dejar, ¿verdad? Entonces al primero que me sonría, aunque ni dientes tenga, a ese me le pego. Porque ¿quién más se va a fijar en mí? Ya 30, 40 años, con un hijo, con 2 hijos, ¿quién se va a fijar en mí? Con tantos fracasos y tantos errores que he tenido en la vida. Entonces tú no puedes dejar que el enemigo te ponga ese tipo de etiquetas. Me motivaron todos los amenes. Tú no puedes dejar que el enemigo te diga, ¿verdad? Tú ya no tienes futuro, tú ya no tienes porvenir, ya confórmate con alguna migaja o algo que te caiga, confórmate con eso. No podemos pensar de esa manera, amén. Entonces muchos viven pensando que son unos huérfanos, porque así se los ha hecho creer el enemigo. Les dijo, ¿verdad?, que sus papás no los quisieron, por eso los abandonaron. Entonces tienes que creer que Dios está contigo, porque aunque sea cierto que te abandonaron, Dios te va a ser padre de muchos. Dios te va a ser mamá de muchos, porque así es Dios. Entonces, una de las armas del enemigo, ¿verdad?, es hacernos creer que nuestra identidad, lo que haremos en la vida, estará en la opinión de los demás. Es que como los demás dicen, entonces yo tengo que hacerlo así. Es que como los demás, mire pastor, es que si no lo hago los demás se van a enojar, se van a molestar. Tú no tienes una identidad clara de quién eres, ni tampoco estás desarrollando tu vocación. Estás desarrollando y haciendo lo que los demás dicen. ¿Cuántos de ustedes ya estaban convencidos, seguros de tomar una decisión y solo escucharon la opinión de otra persona y dudaron y ya se quedaron sin hacer nada? No hicieron ni uno ni otra cosa. Ya se quedaron, ¿verdad? Dicen, es que ahora estoy confundido. El que tiene una identidad clara no se confunde. No se confunde. Puedes tener delante de ti una persona que te diga, estás mal, yo ya lo intenté y me salió mal a mí. Tú no tienes la vocación de él. No tienes la identidad de él. Dice, somos muchos miembros y cada uno con funciones diferentes. Amén. Entonces, si a ti te salió mal, no significa que a mí me salga mal. Si a ti no te funcionó, no significa que a mí no me vaya a funcionar. Si Dios te está mandando, ve y hazlo, que Dios va contigo. Número 2, una iglesia que escucha la convocación. Romanos capítulo 8, verso 18 al 20 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se perdieron el amén?
Uy, pastor, viera las aflicciones que estoy pasando, son grandísimas, enormes, no se comparan con la gloria que va a venir. No se compara lo que tú puedas estar padeciendo, sufriendo, no se compara con lo que va a venir. Entiende en tu corazón esto, lo que estás pasando, tus aflicciones te están preparando para lo que realmente es tu llamado. Pastor, yo creo que mi llamado es sufrir toda la vida. Viera, puras desgracias me han tocado a mí. Desde pequeño, puras desgracias, desgracia tras desgracia tras desgracia. Vengo de un hogar que se rompió, se vino abajo. Vengo a la mejor de 2 o 3 fracasos de relaciones. Me corrieron como de 4 trabajos. Puras desgracias me han pasado a mí. Tú no puedes estar creyendo que ese es tu llamado o eso es tu vocación. El punto, y escúcheme bien en esto, si tú pasas por una prueba y esa prueba se repite en tu vida y esa prueba se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, es que tú no has entendido. Tú no has aprobado la prueba. Nadie pasa de 2º a 4º grado sin haber aprobado 3er grado. Entonces, cuando Dios te prueba, es una prueba, tienes que sacar buena calificación. Tienes que aprobar. Siempre, escúcheme bien por favor en esto, pastor, ¿cómo apruebo una prueba? La palabra de Dios dice que tu fe sea aprobada. Me está yendo malísimo, muy mal. A veces hasta lloro todas las noches, ya parece que tengo un ministerio de la llorona, ahí estoy llorando por todos los problemas. Pero aquí está mi fe. Y que cuando Jesús venga, encuentre fe en ti. Y tu fe te haga ser aprobado delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. No cuánto gritaste, no cuánto lloraste, no cuánto sufriste, sino cuánto mantienes tu fe delante de las dificultades, delante de las aflicciones, delante de lo que te venga. Aún así te estén pegando una rastriza, ¿verdad? Aún así estés siendo azotado, te pidió Satanás para azotarte y te está dando con todo. Las aflicciones que tú vives no se comparan con la gloria que ha de venir. ¿Cuántos tienen un fuerte amén a eso? Verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación, dice, es el aguardar, la manifestación de los hijos de Dios. Entonces dice aquí la palabra de Dios que lo que tú estás pasando, escúcheme bien, las aflicciones van a poder dar en ti una gloria mayor. Y cuando tú estés allá en esa gloria, entonces dice que la creación, las personas que están a tu alrededor, están esperando, están aguardando ver esa gloria de Dios en ti. La creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. ¿En qué? Usted dice, no, este amigo está perdido ya en su pecado. No, la Biblia dice que todavía el Señor ha sujetado una esperanza a ellos. Y entienda bien, ¿cuál es la esperanza? Ver la gloria de Dios en nosotros. Eso es lo que están aguardando. Todos ahorita, ellos dicen ahí, la creación, están en condición de criaturas. No son hijos de Dios. No han recibido a Jesús en su corazón. Y dice, todos ellos están aguardando, están esperando que tú y yo manifestemos la gloria de Dios. ¿Saben qué? Tuve estos problemas, tuve estas aflicciones, pero Dios me levantó. Y eso es lo que la gente quiere. Yo quiero que de mí también Dios me levante. Yo quiero que Dios también me levante. Vamos a donde tú vas, porque lo que tú tienes, yo lo quiero. Vamos ahí, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10. Somos, diga conmigo, una iglesia espiritual. Verso 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Por favor, escúcheme, ¿cómo está tu vocación? Si usted dice, pastor, mi vocación está más o menos. Mi vocación está firme, está recargada en un poste, porque si no se me viene abajo, se me cae. O sea, ya no tengo ganas de seguir adelante, de dedicarme a esto. La verdad, hoy venía nada más a entregarle el ministerio. Hoy venía a colgar el chaleco. Entonces, no. ¿Cómo está tu vocación? Porque dice aquí que nuestra vocación debe de estar firme. Para hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La iglesia espiritual está destinada a permanecer, a crecer y a ser continua. El Espíritu le da vida a la iglesia. El Espíritu le da vida a los ministerios, le da vida a los servidores. Si nosotros dejamos de estar buscando el Espíritu Santo, nos vamos a venir abajo y nos vamos a secar.
Pero si nosotros buscamos constantemente el Espíritu de Dios, vamos a ser una iglesia presente, creciente y continua. Amén. El desarrollo de la vida cristiana, hermanos, el desarrollo de la vida cristiana no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Que tu vida cristiana se desarrolle no ha cambiado, es el mismo. Es una constante comunión con Dios. Es una vida de oración, una lectura constante de la Biblia, una vida en santidad, una fe creciente, una constante llenura del Espíritu Santo, una vida de servicio, una vida de obediencia, una vida de sujeción. La vida cristiana, el desarrollo de tu vida cristiana no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Tiene tu vida cristiana que crecer y desarrollarse. Tienes que buscar a Dios, tienes que tener comunión con Él. Amén. Zacarías capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Escúcheme bien, sin ser los más talentosos. Si somos una iglesia llena del Espíritu Santo, vamos a hacer proezas en su nombre. Sin ser los más talentosos. Sin ser, la gente decía, ¿verdad? Se sorprendían de estar viendo la gloria de Dios en los apóstoles porque decían, es que los conocemos. Son gente, ¿verdad? Que no tiene chiste. Son gente que no tiene estudio, que no han sido preparados. Son gente que han fracasado mucho en la vida. Son gente del vulgo, los menospreciaban porque conocían su pasado. ¿Sabe por qué? Porque ellos les querían poner una etiqueta, pero los apóstoles habían tenido clara su identidad. El apóstol Pedro decía, ¿verdad? Ya no me llamen Simón, ahora soy Pedro. ¿Ahora soy qué? Ahora soy Pedro. ¿Se acuerdan que ustedes conocían siempre, verdad, al vulgar de antes? Ya no soy ese vulgar de antes. Ahora soy un siervo de Dios. Ahora soy una sierva de Dios. Entonces tú tienes que tener clara tu identidad, porque eso va a hacer que tu vocación pueda desarrollar. Y aunque no tengamos los muchos talentos, aunque no tengamos tantos talentos, si tenemos al Espíritu Santo, vamos a hacer cosas grandes en el nombre del Señor. Amén. El llamado y la vida espiritual son uno mismo, van de la mano. No puedes desarrollar un llamado sin tu vida espiritual. Amén. No va a venir el Espíritu Santo si no tienes un llamado de parte de Dios. Si Dios no te ha elegido, Dios no te ha tomado para algo. Jesús les dijo a sus discípulos, aquí espérense. Amén. Quédense ahí en el aposento alto, no se vayan, no se muevan hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. A Jesús lo seguían miles. Pero de esos miles, 120 eran los que él había escogido, para que con esos 120 empezara el desarrollo de la iglesia. Entonces tú dices, yo me acuerdo de aquel hermano, aquella hermana que venía a la iglesia. Ese hermano era bien calidad, pero se fue el talentoso para darle lugar al lleno del Espíritu Santo. Amén. Se fue la talentosa para darle lugar a la llena del Espíritu Santo. Y tú tienes que creerlo en tu corazón. Debemos exponernos al Espíritu Santo y que Él revele lo bueno y lo malo en ti. Exponte al Espíritu Santo. Fíjese que en una ocasión, le platiqué a un líder, ¿verdad? Le dije, oiga, ¿se acuerda de aquel invitado que usted trajo a la iglesia? Sí, me acuerdo. ¿Por qué dejó de venir? Dice, es que usted estaba predicando, usted estaba en un tiempo de ministración y usted dijo, ahorita van a sentir al Espíritu Santo. Y él lo sintió y le dio miedo y por eso dejó de venir a la iglesia. El Espíritu Santo no le provoca miedo a nadie. Amén. Pero cuando tú no quieres cambiar, entonces ya no te expones a eso. Ya no te expones a eso. Hay gente que usted ha traído a la iglesia y cuando lo vamos a visitar, le dicen de frente, es que no quiero ir a la iglesia porque si voy, ya no voy a poder ir a los bailes, ya no voy a poder andar de pécoro, ya no voy a poder hacer la vida que quiero. ¿Sí me explico? Entonces hay gente, ¿verdad?, que no se quiere exponer al Espíritu Santo. Hermanos, pónganse de pie, véngase acá al altar, se para de pie y dice, y voltea a ver quién le hace la segunda, ¿verdad?
Y ya que pasan dos, entonces dan 2 pasos y se quedan en el pasillo. No, exponte al Espíritu Santo. Es que he andado de muy zángano, y tengo muchas cosas malas. Exponte, porque Él te va a ayudar en las cosas buenas y en las malas. Amén. El Espíritu Santo no te está haciendo un llamado porque tú seas perfecto, porque tú no tengas errores. Te está haciendo un llamado porque quiere ministrarte. Entonces aquí estoy. Véngase al altar, vamos a orar. ¿Verdad? Aquí estoy, soy el primero y hasta acá adelantito. Ya llegué a la iglesia a buscar los primeros lugares porque necesito exponerme al Espíritu Santo. Si algo te va a ayudar, algo nos va a hacer una iglesia de vocación, es el Espíritu Santo.